Buenos días a todos. Qué gusto de ver caras conocidas. Muchísimas gracias por esperar este ratito que les hemos tenido en la lista de espera. Llevo toda la mañana diciendo lista de espera, en la sala de espera. Pero un gusto poder saludarlas, darles la bienvenida a esta reunión de hoy. Vamos a dar un minutito más a los rezagados, a los que están buscando afanosamente el enlace o preguntándoselo a algún compañero o compañera. Pero bueno, que sepan que se está grabando ya el webinario. Ténganlo en cuenta por si acaso. También están silenciados todos los micrófonos. Después les daremos la oportunidad de que los abran para hablar, hacer preguntas. La cámara, si quieren dejarla encendida, no hay ningún problema. Al contrario, nos encanta ver caras sonrientes y entonces eso no hay problema. Hablaremos luego de algunas cosas, pero doctora Kiner, no sé si se ha dado cuenta que hay en una de las imágenes hay un gallo portugués. Sí, me he dado cuenta ahora, Elena, tiene un gallo portugués detrás. Luego hablaremos un poco sobre la conexión de la doctora Kiner y Portugal. Pero bueno, lo dicho. Vamos a arrancar. Buenos días a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haberse conectado. En nombre de COMPE de Parkinson, soy Isabel Avión, la flamante ministra de Relaciones Exteriores, como me llama Paqui, y como digo, en nombre de COMPE de Parkinson, bienvenidas al primer webinario de nuestra historia sobre mujer y Parkinson. Y bueno, para los despistados, COMPE de Parkinson es una asociación virtual sin ánimo de lucro que representa mujeres que han sido diagnosticadas con Parkinson de inicio temprano, es decir, menores de 50 años. Y digo virtual porque no tenemos sede física, así podemos llegar a todo el mundo, como hoy. Y hablando de todo el mundo, las invito a que en el chat nos digan dónde están, desde dónde se conectan, porque nos encanta saber dónde está la gente que nos sigue, que sepan, como les decía, que se está grabando y a partir de mañana, más o menos, estará disponible la grabación. Y bueno, nuestro agradecimiento especial a PMD Alliance por hacer posible técnicamente este evento y en concreto a Omar Peña, que se conecta desde la costa oeste de Estados Unidos para echarnos una mano y que todo vaya bien. Así que muchísimas gracias. Como les decía, al final podrán hacer sus preguntas utilizando el chat o abriendo el micrófono. Para ello podrán levantar la mano, que para que sepan, son unos iconos que están abajo. El segundo icono por la izquierda, el que pone reacciones, es donde podrán levantar la mano para la tanda de preguntas y respuestas. ¿Y qué más les puedo contar? Que bueno, con COMPE de Parkinson, nuestros objetivos son dar visibilidad al colectivo de la mujer EPID y bueno, para ello también en el mundo de la investigación hablaremos hoy mucho de eso y además también para mejorar nuestra calidad de vida. Y todo esto lo hacemos a través de nuestra página web, pdeparkinson.com, y de nuestro programa de radio, Onda PK, que es los miércoles a las 14 horas, hora de Madrid, y es en Radio Buñol, en la 107.9 de FM y en Internet. Y precisamente en Onda PK pueden ver una entrevista con una de las doctoras que nos acompaña hoy, con la doctora Indu Subramanian. Se me han movido las cámaras y la he perdido. La estaba viendo, pero ahí está. Y bueno, la doctora Subramanian, aparte de neuróloga especialista en trastornos del movimiento, también es especialista en medicina integrativa o integradora, que es algo que la OMS también define como medicina tradicional o complementaria. Y eso daría para otro programa entero, pero de todas formas os invitamos a que veáis la entrevista que le hicimos en julio del año pasado sobre este tema. Y bueno, además la doctora Subramanian trabaja en el sistema de la Universidad de California en Los Ángeles y en un hospital también en el que atienden a veteranos de guerra de los Estados Unidos. Y precisamente ahí también trabaja nuestra ponente de hoy, la doctora Adrienne Kiner, que también es neuróloga especialista en trastornos del movimiento. Y bueno, ¿y por qué estamos hoy aquí? ¿Y por qué están ellas hoy aquí? Bueno, pues porque acaban de publicar un artículo que es, como diríamos,
de lo más importante que se ha publicado en la historia de la neurología y de los trastornos del movimiento, porque trata por fin, condensa y compendia y explica muy bien cuáles son las necesidades desatendidas, las necesidades que no se atienden, que no se tienen en cuenta de las mujeres con Parkinson. Y bueno, no lo han escrito solo ellas, también la ha escrito la doctora Elena Moro, y 3 nombres que nos suenan bastante, porque son la doctora Annelien Osterman, que además acaba de tener un bebé, desde aquí nuestras felicitaciones para ella, la doctora Sonia Mazur y Richelle Flanagan, que son 3 mujeres que, aparte de trabajar en cuestiones de salud, también viven con Parkinson. Y bueno, entonces, hoy entenderán por qué decimos que es un artículo tan importante y tan enorme en su importancia. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Subramanian, que nos va a dirigir unas palabras desde Los Ángeles, California. Buenos días. Buenos días. Estoy muy emocionada de que esta charla y esta reunión tengan lugar hoy para alzar las voces de las mujeres que viven con la enfermedad de Parkinson en todo el mundo y para conectar a las mujeres de todo el mundo. Debemos trabajar juntos para amplificar este mensaje y asegurarnos de que todas las mujeres que viven con la enfermedad de Parkinson en este mundo tengan la oportunidad de recibir la mejor atención posible. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Subramanian, por sus palabras. La labor que hace es imposible agradecerla con palabras suficientes. Por cierto, hay varios artículos de la doctora Subramanian que publicaremos en el blog de Compe de Parkinson. Serán traducciones hechas por los traductores en formación de la Universidad Complutense de Madrid, pero también tenemos artículos escritos originales en español por nuestra fabulosa y fantástica doctora Lucía Ferro, del Hospital del Mar de Barcelona, que explica la ciencia con palabras sencillas para que todos lo entendamos mucho mejor. Y justo, según cómo se muevan las imágenes de Zoom, la doctora Ferro está debajo, así que la pueden ver, que nos manda besos y saludos, y ella también está siempre dispuesta a explicarnos cosas, terminología y bueno, pues para que entendamos un poco mejor lo que leemos o vemos. Doctora Kinner, the floor is yours, como dicen en inglés. Aquí tiene a su público. Adelante. Bueno, muchas gracias, Isabela, es un honor de estar aquí con ustedes hoy, pero primero tengo que pedir perdón porque el español no es mi lengua materna, pero voy a tratar lo mejor que puedo para comunicar el mensaje de nuestra publicación recién con ustedes, porque creemos que es criticar que los pacientes también tengan el mensaje para poder compartirlo con su familia, sus doctores, su comunidad. Y también tengo que agradecer a Isabela, quien hizo la traducción de esta presentación, y también voy a pedir a la doctora Ferro si quiere hablar y clarificar cosas, especialmente durante la parte de cuestiones y respuestas, que por favor contribuye. Leí ayer el artículo en la website y está genial, perfecto. Muchísimas gracias a todas. Ok, voy a compartir mi pantalla y empezamos. Ok. All right. Bueno, empezamos con quién tiene Parkinson's. Hay muchos estudios y cada uno demuestra que el riesgo es menor en las mujeres que en los hombres. Aproximadamente 1.4 veces más común en hombres comparados a mujeres.
Y curiosamente la proporción es menor en Asia y no sabemos por qué. Puede ser por los genes, el entorno, los métodos de identificación que usan. Pero puede ver aquí y esos datos son de los Estados Unidos, pero creemos que es igual en otros países también, pero es más común en los hombres. Entonces, ¿por qué nos preocupa por las mujeres? Pues por eso estamos aquí. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Parkinson's Foundation, con Sharon Krishner, que es una mujer aquí viviendo con Parkinson's y también es un paciente experta como ustedes. Y esa iniciativa de la Parkinson's Foundation era para fomentar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos entre las mujeres con Parkinson's. Y Sharon también es la fundadora de Twitchy Woman. No sé si conocen a ella y su grupo de mujeres parecido al lado de ustedes. Entonces, con la Parkinson's Foundation, el MITE era definir preguntas en investigación para explicar las diferencias de género en la enfermedad de Parkinson, concienciar a médicos, científicos, pacientes y al público en general, desarrollar intervenciones a medida que atienden las necesidades diversas en las mujeres y los hombres con la enfermedad de Parkinson. Entonces, salió apenas el mes pasado nuestra publicación para que unamos todo a compartir el mensaje, la importancia de estudiar y identificar esas controversias y necesidades de mujeres viviendo con Parkinson. El riesgo de la enfermedad de Parkinson es una combinación de biología y entorno, y la mayoría de casos se deben probablemente a una combinación de esos factores. El Parkinson puramente genética o puramente ambiental es muy raro. Entonces, queremos entender mejor qué son los factores que contribuyen al riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson en cada persona. Y para las mujeres, pensamos que esos factores son diferentes que para los hombres. Por ejemplo, puede ser que las mujeres no tienen las mismas riesgos ambientales, o sea, no están expuestas a plaguicidas, por ejemplo, metales pesados, o sufrir un golpe a la cabeza, por ejemplo, tan frecuentemente como los hombres. Y claro, son diferentes en los factores biológicos entre los hombres y las mujeres. Las hormonas, claro, pero también hay otras diferencias biológicas entre los sexos que puede afectar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Primero hablamos de las hormonas y el estrógeno es el más obvio. Y hay en la ciencia, en modelos preclínicos, que se han visto un mayor efecto neurotóxico en los ratones macho que en los ratones hembra. Y interesantemente, en la mayoría de las investigaciones solo usan los ratones macho. Entonces excluyen el efecto de las hormonas en las investigaciones. También vemos que el estrógeno tiene efectos antiinflamatorios y de protección neuronal. Y también la alfa-sinucleína no puede sobrevivir tan bien en un environment, no sé cómo se dice, cuando hay estrógeno ahí.
Aquí en la A ve que los fibros de alfa-sinucleína se hacen muy largos y se juntan, pero cuando hay estrógeno no pueden hacerla. Entonces hay evidencia de la ciencia de que el estrógeno sí tiene protección neuronal contra la patología de Parkinson. También vemos en estudios epidemiológicos que el estrógeno es protectivo. Por ejemplo, en un estudio aquí en UCLA vemos que el aumento de la edad de la menopausia reduce el riesgo de la enfermedad de Parkinson. Pero también hay unos estudios que dicen lo contrario. Entonces aquí es donde tenemos que hacer más investigación para entender mejor cómo afecta el estrógeno. También hay estudios que han demostrado que postmenopausia, cuando uno tiene una histerectomía y recibe estrógenos externales, el riesgo es mayor. Pero es diferente cuando uno tiene menopausia natural y usa tratamiento hormonal de sustitución que depende del tipo y de cuándo lo recibe, el riesgo puede ser mayor o menor. Entonces, es un tema que definitivamente necesitamos más estudio y tengo muchos pacientes que preguntan sobre el tratamiento hormonal de sustitución y creo que debemos estudiar en más detalle esa cosa. También vemos que hay una influencia diferente del estrógeno en otros factores de riesgo. Por ejemplo, sabemos que el consumo de cafeína está relacionado con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson en los hombres, pero no en las mujeres. Y entre las mujeres postmenopáusicas, los que seguían tomando cafeína con terapia de sustitución hormonal tienen un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson. También de las medicinas antiinflamatorias no esteroideos, como ibuprofeno, vemos que hay un menor riesgo de enfermedad de Parkinson en hombres que toman esas medicinas, pero un mayor riesgo en las mujeres. También la exposición a medicamentos para reducir el ácido úrico disminuyó el riesgo de Parkinson en los hombres, pero en el caso de las mujeres la asociación varió según la edad, con un efecto protector solo en las mujeres postmenopáusicas, cuando los niveles de ácido úrico son más similares a los de los hombres. También sabemos que la enfermedad de Parkinson se manifiesta de forma diferente en las mujeres y los hombres. Y en la publicación hablamos de diferentes temas, incluso los síntomas de la enfermedad, el tratamiento y también el acceso a la atención médica. Empezamos en los síntomas. Vemos que los hombres tienen la enfermedad más joven, unos 2 años más o menos, inicia la enfermedad en hombres comparado a mujeres. También las mujeres tienden a ser más propensas a desarrollar una enfermedad de Parkinson con temblor dominante. También vemos que los síntomas no motores son más comunes en las mujeres que en los hombres. Y las mujeres tienen más síntomas de dolor y puntuaciones más altas en las escalas de depresión. Y los factores que contribuyen a la calidad de vida son diferentes para mujeres y hombres.
En mujeres, el dolor, la depresión y fatiga son los factores que contribuyen más a la calidad de vida. Y para los hombres son las cuestiones cognitivas. También sabemos que hay influencias hormonales únicas en los síntomas de las mujeres con la enfermedad de Parkinson. Las mujeres informan de un empeoramiento premenstrual de los síntomas y en la fase premenstrual, durante el embarazo y posparto también, y también antes de la menopausia. Y aquí tenemos la cuestión de que si debemos ajustar los medicamentos en función del ciclo menstrual, por ejemplo, o debemos usar anticonceptivos para controlar mejor los síntomas. También, otra vez, la cuestión de la terapia hormonal sustitutiva. Hay un estudio que sugiere que puede mejorar las fluctuaciones motoras en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, eso es una cosa que es única a las mujeres y que creo que cada mujer con Parkinson debe hablar con su doctor sobre esas fluctuaciones hormonales que tiene con la enfermedad y con los síntomas. Esta figura es de nuestra publicación y muestra las consideraciones en cada etapa de la vida hormonal en una mujer. Y para mujeres, por ejemplo, pensando en embarazarse, debe hablar con su doctor sobre la seguridad y bienestar de la madre y también la teratogenicidad de los medicamentos que está tomando para Parkinson. Y Dr. Osterman, que también es una autora de la publicación y también acaba de tener su cuarto bebé, quiere hacer un estudio de todas las mujeres con Parkinson que se embarazan para monitorear a ver qué pasa con ellas, con los síntomas que tienen y también con los bebés y su salud. También hay otras enfermedades asociadas que son únicas o más comunes en las mujeres, por ejemplo, el osteoporosis o osteopenia, que para las mujeres posmenopáusicas debemos poner atención específicamente en eso. Porque hay estudios que demuestran que hay un mayor riesgo de comorbilidad devastadoras como la fractura de la cadera en mujeres con Parkinson's. Y eso es uno de los riesgos de mover a un paciente de su casa a una residencia, por ejemplo. También vemos que las mujeres con Parkinson responden diferente a los tratamientos que tenemos. Por ejemplo, las mujeres son más propensas a desarrollar disquinesias y también hay mayor disponibilidad de levodopa en las mujeres. Entonces, todos los estudios que hemos hecho para desarrollar medicamentos para el Parkinson son basados en la mayor de parte en los hombres. Entonces, sabemos que las mujeres no tienen la misma metabolismo de los hombres, entonces responden diferente a los medicamentos que tenemos. También los determinantes genéticos de disquinesias pueden diferir entre hombres y mujeres. Entonces hay otros
diferencias biológicas que contribuyen a los diferentes que vemos en los tratamientos. Hay otro tratamiento que tenemos para el Parkinson's y es la DBS, y vemos que las mujeres responden mejor a los beneficios que tienen en la calidad de vida, son más grandes que los beneficios que tienen los hombres cuando tienen la cirugía, pero es muy menos común que mujeres reciben este tratamiento. Y hay varias razones que pueden explicar esas diferencias. Puede ser la preferencia del paciente. También puede ser el riesgo percibido del tratamiento. Puede ser también el prejuicio de los profesionales que quizás no ofrecen los mismos tratamientos a mujeres que a los hombres. También puede ser que hay enfermedades asociadas que influyen como responde a esos tratamientos. Y también puede ser que no hemos estudiado bien las áreas de seguridad, eficacia y tolerancia de los medicamentos en las mujeres con el Parkinson. También quiero decir que el primer paso para conseguir el tratamiento adecuado es conseguir el diagnóstico correcto. Y sabemos que la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico basado en los síntomas motores y tenemos una falta de biomarcadores. Y esta imagen aquí del hombre viejo es la imagen muy típico que vemos en los libros médicos y que estamos usando para educar a todos los médicos, los estudiantes médicos alrededor del Parkinson's. Entonces, en 2020, Michael Oken y su colega, la doctora Armstrong, publicaron ese artículo con el título traducido a español, que ha llegado el momento de cambiar la imagen que tenemos del Parkinson. Que para los profesionales que tenemos que saber son hombres mayores que están afectados por esa enfermedad, pero también puede ser mujeres, pueden ser jóvenes, y tenemos que cambiar esa imagen que usamos para cuando pensamos en Parkinson's, para ser más inclusivo. Sabemos también que los pacientes que ven a un neurólogo tienen mejores resultados. Y mujeres son menos probables de ver a un neurólogo para su Parkinson's. Pero cuando veo a un neurólogo, vemos que recibe más terapias de rehabilitación, por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional, terapia de logopedia, y también hay menos ingresos en residencias de ancianos. Tienen un menor riesgo de fractura de cadera, tienen un menor riesgo de hospitalización y rehospitalización por enfermedades relacionadas con la enfermedad de Parkinson's, y tienen una menor probabilidad ajustada de muerte. Entonces, ¿por qué las mujeres no están llegando a la atención de un neurólogo? Es algo que tenemos que cambiar. También vemos que hay un retraso en el diagnóstico y también en derivación a un especialista. Viendo aquí, cuando empiezan los síntomas, hay más tiempo hasta que
la mujer a un médico, más tiempo para recibir el diagnóstico correcto y aún más tiempo para llegar a un especialista en trastornos de movimiento. A lo largo plazo en el Parkinson's también vemos que las mujeres son menos propensas a visitar a un médico regularmente. También tienen más probabilidad de ser ingresadas a un centro de enfermería especializado. Y también es más probable que reciban atención a domicilio y más mujeres son más propensas a recibir cuidados paliativos. Algunos estudios sugieren que la mujer como cuidadora de la familia y de la comunidad es un obstáculo a la atención personalizada. Por ejemplo, en este papel, mujeres suelen descuidar sus propios problemas de salud y también hay otros estudios que han indicado que las cuidadoras también tienen más probabilidades de tener mala salud y tener problemas para recibir la atención necesaria. Entonces, si es cuidando a los niños, a los abuelos, a los padres, a los vecinos, mujeres suelen tener el papel de cuidadora y en ese papel no cuidan a sí misma. Es de una mujer viviendo con Parkinson's, de un estudio hablando sobre cambios en las relaciones. Y ella dijo, aunque sabía que la enfermedad no había aparecido por mi culpa, me afectó en cuanto a mi rol de madre de un niño pequeño, hija de padres mayores, esposa y socia. Y creo que desde el principio vemos que las mujeres informan de una peor discapacidad y peor calidad de vida en el momento diagnóstico. Vemos que reportan un cambio en la percepción de la mujer, una pérdida de la feminidad. Y también vemos que hay esos cambios en la relación conyugal y también la relación de cuidadora. Y la mayoría de estudios muestra que hay reportes de disfunción sexual en hombres más que mujeres, pero creo que es posible que es subestimada en mujeres porque quizás los médicos no preguntan sobre eso o las mujeres tienen vergüenza de hablar sobre ese tema con sus médicos. Además, mujeres con Parkinson son más propensas a pagar a personas no familiares por la atención. También es menos probable que vayan acompañadas a las visitas al consultorio y es más probable que vivan solas. Entonces tenemos que pensar en eso para planear que tengan un cuidador o unas cuidadores para mujeres con Parkinson a través de la vida. Entonces, este es un resumen de otra figura de la publicación del artículo, revisando los síntomas motores, no motores y también problemas psicosociales que afectan a las mujeres con Parkinson. Entonces, por ejemplo, las mujeres con Parkinson tienen más temblores, más rigidez facial, más disquinesias por levodopa y también más reportes del síndrome de piernas inquietas, pero menos progresión de la enfermedad.
Y comparado con hombres, en los síntomas no motores, mujeres tienen más cambios de humor y el sueño, más ansiedad y depresión, más fatiga y apatía, y más dolor y síntomas urogenitales, pero menos problemas cognitivos, menos alucinaciones, menos síntomas gastrointestinales y menos disfunción sexual, aunque hay un caveat ahí que mencioné. En los problemas psicosociales, mujeres tienen más problemas psicológicos, más discapacidad al tiempo de diagnóstico, peor calidad de vida y salud en general. Son más propensas a tener una imagen negativa o destructiva sobre sí misma. Hablamos de la pérdida de la feminidad, problemas en la intimidad sexual, tienen la sensación de ser ignorada y que los síntomas que reporten no tomen serioso los médicos. Y también restar importancia a los síntomas y tienen menos apoyo social. Y creo que lo único de nuestra publicación que no ha aparecido en la literatura médica hasta ahora es el foco en esos problemas psicosociales que tienen un gran efecto en las mujeres con el Parkinson. Ahorita una breve lección de historia, y eso es físicamente de los Estados Unidos, pero creo que en otros países es parecido. Históricamente las mujeres se han visto excluidas de las investigaciones y era en el 2012 que el gobierno de los Estados Unidos exigió la participación representativa de las mujeres en la investigación. Y eso fue hace 10 años, aunque es recién en la historia, es hace 10 años. Pero no hemos tenido no hemos adelantado mucho en lograr la participación de más mujeres en la investigación de Parkinson's. Entonces salió este artículo en 2018 y espero que en el futuro haremos mejor para que las mujeres participen en investigaciones para que entendamos mejor cómo afecta el sexo, los genéticos de las mujeres, los factores psicosociales en su enfermedad. Ahorita voy a dar el micrófono a Sabela para decirles los 15 cosas que pensemos que deben saber las mujeres afectadas por la enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias, doctora Kinner. Muchísimas gracias por todo esto que ha dicho. Ahora repetiré algunas de las cosas poniéndolas ya en situación práctica para que vean de lo que estamos hablando. Le voy a pedir, eso sí, que pasen las diapositivas, si no le importa, si puede, if you can run the slides for me, Dr. Kinner, thank you. Bueno, pues estas 15 cosas vienen del artículo también, vienen además están publicadas en inglés en parkinsonsecrets.com, que es el blog de la doctora Subramanian, el doctor Okun, como ha mencionado, y estos dibujos que quizás les suenen también, que son de Johnny Aitchison, que es una de las personas que trabaja en activismo del Parkinson a través además del arte. Si no lo conocen, síganlo, búsquenlo en internet, les facilitaremos los enlaces. Su trabajo es fantástico, él también es médico de urgencias. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver la primera categoría de las 15 cosas de las que vamos a hablar, que es
aprende y empodérate. Quiere decir, ¿qué queremos decir cuando hablamos de aprender y de empoderarnos como mujeres que viven con Parkinson? El riesgo existe, es una realidad, es posible que en algún momento de nuestra vida es posibilidad de que nos diagnostiquen de Parkinson. No es muy habitual en las mujeres, pero sí que es más habitual de lo que pensamos, y a las pruebas me remito, no hace falta más que ver las sonrientes caras que nos acompañan hoy, y muchas somos mujeres EPI. Luego es muy importante que el saber es poder, como se dice, la sabiduría tradicional lo atestigua. Es muy importante informarse desde el momento del diagnóstico. Es verdad que puede ser abrumador ver todo lo que hay ahí fuera, por lo cual es muy importante además informarse, beber de fuentes contrastadas, de fuentes fidedignas, que pueden ser las asociaciones o las organizaciones. Hay algunas que tienen información en español, como la Michael J. Fox, la Davis Finney Foundation, la propia Parkinson's Foundation. Y luego también están las asociaciones nacionales, como la Federación Española de Parkinson, o grupos como nosotras, como Compe de Parkinson. Hablaremos de los grupos más adelante también. Luego hay que tener en cuenta que el Parkinson tiene síntomas no motores. Esto es muy importante porque generalmente siempre pensamos, ¿verdad?, en los temblores y el bloqueo al caminar. Pero hay otros síntomas no motores que pueden afectar a nuestra calidad de vida. Y pueden ser problemas con la vejiga o con el suelo pélvico, problemas de estreñimiento o de disfunción sexual, y pueden estar relacionados con el Parkinson. Luego, uno de los temas más importantes, casi me atrevería a decir, es la salud mental. Los problemas de salud mental que pueden venir aparejados en el Parkinson, que como ya hemos oído, pueden ser la ansiedad, la depresión, la apatía, son algunos de ellos. Hay que tener en cuenta que desempeñan un papel muy importante en nuestra vida. El ciclo hormonal no podremos repetirlo lo suficiente, podremos repetirlo más alto, pero no más veces quizás. La influencia del ciclo hormonal. ¿Cuántas de vosotras, o sea, cómo llegó Compe de Parkinson aquí? Y es uno de los motivos fue una conversación de: a mí cuando me va a venir la regla, los síntomas me empeoran, el medicamento no me funciona. Entonces es también un tema muy importante que ver por qué pasa todo esto, ¿no? Y potenciar que se investigue. Y entonces el siguiente bloque de cosas que puede hacer la mujer o que debe hacer es buscar atención subespecializada y personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar un equipo de expertos, de especialistas, un especialista en trastorno del movimiento, como las doctoras Skinner y Subramanian. O sea, es un paso más que el neurólogo, es un especialista que sabe más de Parkinson, que nos puede ayudar más. Y ya, si conseguimos un especialista en trastornos del movimiento en mujeres, entonces ya es la pera limonera, como decimos en España. Y entonces es eso, muy importante, porque nos va a acompañar durante mucho tiempo este especialista. Luego tenemos que prepararnos cuando vayamos a la consulta. Nos llaman pacientes expertas por algo, y es porque vamos armadas de munición cada vez que vamos al médico. Llevamos nuestro diario de cómo nos funciona la medicación o cómo no. Vamos a lo mejor acompañadas de alguien, de un aliado, que no necesariamente tiene por qué ser la pareja, en el caso de las que tenemos, pero puede ser otra persona. Pero cuanto mejor preparadas vayamos, mejor, porque esto nos ayuda además a crear una relación de confianza con el especialista, que es fundamental. Este especialista que además, o esta especialista, que es una relación de larga duración, piensen que será durante muchos años, por suerte, por desgracia, será la persona que nos acompañe. Y entonces es muy importante encontrar a alguien con quien sintonicemos. Y no pasa nada si tenemos que cambiar de médico, no pasa nada si llegado a un punto, bueno, pues por lo que sea necesitamos un especialista nuevo. Y luego también una imagen muy importante es la de incluir a otros profesionales. Y digo imagen porque es una pena no haberlo puesto aquí, pero bueno, lo hemos mencionado muchas veces en Compe de Parkinson, en la ilustración que ha hecho el doctor Okun del paciente, el centro, el sol del universo, y cómo a su alrededor orbitan los otros especialistas, que van desde los más obvios, como el fisioterapeuta o kinesiólogo, el logopeda, pero también la persona que se ocupa de la nutrición,
En el caso de las mujeres, el ginecólogo o la ginecóloga, todo el psicólogo, todo este tipo de profesionales, los profesores de yoga, los profesores de pilates, los que nos ayudan a que nuestra vida sea mejor. Es muy importante incluir a... No pensemos que solamente tenemos un médico, voy al neurólogo y ya está. No, no, hay más gente que se ocupa que nos ayuda a tener una vida mejor. Y el siguiente bloque, tú eres lo primero. Nosotras somos lo primero. Es muy importante el autocuidado, es muy importante pensar en nosotras mismas. Hay una analogía que es la analogía de la máscara de oxígeno del avión, que quién se la pone antes, ¿no? Póntela tú antes y después al otro. Y bueno, pues es muy importante cuidarnos y como decía la doctora Kiner, muchas veces las mujeres tendemos a pensar primero en los demás y después en nosotras mismas. Cambiemos el chip, queridas hermanas, queridas camaradas, cambiemos el chip y cuidemos de nosotras primero. Nuestro bienestar es fundamental. Busquemos esas cosas que nos gusta hacer, que puede ser tejer, pintar, escribir, ¿qué más cosas? Hacer fotografías, escuchar programas de Onda PK, hablar con nuestras compañeras, o sea, este tipo de cosas que nos gusta hacer, eso es muy importante. Y después, el siguiente bloque, haz piña. Esto es una cosa que decimos mucho en España, ¿no? Hacer piña, juntarse. Una piña está compuesta de elementos muy pequeñitos, pero que están muy apretaditos. Busquemos aliados, busquemos eso que decía, la persona que nos acompaña al médico, la persona con la que podemos hablar y a la que le podemos decir de verdad, cuando nos pregunta, le podemos responder, cuando nos pregunta ¿cómo estás? Le decimos la verdad. Esa persona va a ser muy importante. Crear una pandilla, crear un grupo, una peña, una falla. Hay un montón de nombres para este concepto. Ese grupo, que muchas veces es de personas también que viven con Parkinson, que te entiende, que sabe lo que te está pasando. A quien no le tienes que explicar todo, que sabe que si estás mal, pues no vas a poder salir a la calle. Entonces, que esa gente que te entiende un poco más. Y los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo pueden ser de lo más variados. Pueden ser grupos de apoyo que se reúnen en un hospital, pueden ser grupos de apoyo como con P de Parkinson, que no se reúne en ningún sitio, que somos totalmente virtuales. Pueden ser grupos como Twitchy Woman, que mencionó la doctora Kiner. Es un programa muy chulo que hay aquí en Estados Unidos, que lo que hacen es como que te empatan a una mujer que la acaban de diagnosticar con una mujer que ya lleva más años de diagnóstico. Y entonces, bueno, pues tienes un diálogo más individual, más fácil, o sea, pues puedes comunicarte un poco más cercanamente y tal. Y entonces es muy interesante, muy interesante. Además, normalmente se trata de mujeres, las de diagnóstico reciente, que están en zonas un poco aisladas. Entonces, quizás no tienen la posibilidad de desplazarse o de ir a los grupos que hay en persona. Y entonces, la importancia de los grupos de apoyo es fundamental porque encuentras tu lugar, encuentras quien te entienda, encuentras con quien hablar a cualquier hora del día o de la noche, porque por desgracia el insomnio es también uno de los síntomas del Parkinson, pero a veces ayuda. Y entonces estos son los 14 puntos y el 15, que es una pena, el último punto, queríamos, que estuviera hoy aquí nuestro queridísimo, adorado y venerado Ignacio Mata, que forma parte del panteón de investigadores del Parkinson junto con la doctora Ariadna Laguna, que creo que sigues por ahí, pero bueno, que son nuestros grandes padrinos en el mundo científico, y participa en la divulgación y en la investigación. Sin pacientes no hay investigación. Lo voy a repetir por si acaso se despistó alguna o si por el acento no me acaba de entender. Si no hay pacientes, si nosotras no vamos y decimos yo me apunto, cuenta conmigo, yo participo en el estudio, no tienen con qué investigar. Una vez pasada la fase de los ratones, claro, como sabéis. Entonces, es muy importante participar, mostrar interés. Preguntémosle al neurólogo cuando vamos. Preguntemos a las asociaciones, a los grupos de apoyo,
a todas las fuentes de información. Aquí en Estados Unidos, la Michael J. Fox junta todos los estudios en una base de datos, con lo cual es fácil saber. Prestemos atención, sepamos que se está investigando y mucho. Sin pacientes no hay investigación, no hay divulgación, no hay nada. Y muchas veces no duele. Yo, para que se hagan una idea, estudios en los que he participado ha sido escupir en un tubito, que me quiten sangre, me midieron cómo funcionaban los ojos. ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, he rascado, aquí en Estados Unidos hacen bueno, yo no lo he dicho, que vivo en Estados Unidos, hacen una prueba de rascar y hueles, una prueba de olores. Entonces vas rascando y tienes que identificar a qué huele, porque bueno, precisamente es uno de mis síntomas. Estas pruebas no duelen, no supone nada, una pasa un buen rato charlando con gente que está investigando y es muy fácil. Entonces los animo. Ahora les voy a poner en el chat, hay un programa muy importante que está haciendo el doctor Ignacio Mata, como les decía, sobre genética en Latinoamérica. Quizás les suene, se lo voy a poner y, a ver, como digo que se lo voy a poner, lo voy a hacer ahora, porque si no después me olvido. Y después también he mencionado en el chat, porque preguntaba, hablando de investigación, preguntaba a Florencia por los estudios, dónde se han hecho estos estudios de los que habló la doctora Kinner y que se usan en el artículo. Y claro, son estudios que se han hecho en Estados Unidos, que es otro de los problemas, ¿no? Otro de los hándicaps que tiene esta situación. Pero vamos a tener suerte porque está en marcha un estudio, bueno, se va a lanzar un estudio desde el Hospital Vall d'Hebron en España, otra vez con la doctora Ariadna Laguna y un montón de gente más que está trabajando, una encuesta que con P de Parkinson le puso sobre la mesa, le echó el guante y el Hospital Vall d'Hebron lo recogió. Y entonces, próximamente, en sus pantallas, les daremos información sobre esta encuesta, a las que le animamos a que participen y que sigan informándose, empoderándose, uniéndose y haciendo que esto sea más que solamente una charla un lunes 14 de febrero y que vayamos más allá y que podamos verdaderamente ver avances en todo esto que hemos hablado hoy. Pues ya, muchísimas gracias. Tenemos un ratito para preguntas. Ha habido muchísimos comentarios. Yo he ido leyendo algunos, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz. No sé si hay alguna que hayamos... Sé que la doctora Ferro ha tenido a bien contestar alguna de las preguntas que han hecho. Lucía, si quieres abrir el micrófono, por si acaso, si has leído algo que te parezca importante. Y Omar, sí. Aquí tenemos una pregunta. Ya se me fue la pantalla. Si tienen una pregunta, usan la reacción de la manita, de raise hand, para que pueda mirar dónde está en su video, porque tengo muchos videos aquí y no puedo mirar todos. Entonces aquí tenemos con Christine Heya. Le voy a dar el micrófono aquí. Si quiere preguntar, ya puede hablar. Sí, quería preguntar cómo podemos involucrarnos más claro que todo. How do we get involved? Pues yo diría que participando en los estudios, cuantos más mejor, los que se planteen y casi, y eso, estar informados, ¿verdad? No sé si, doctora Kinner, ¿están haciendo algún estudio? Pero claro, sería solo en Estados Unidos lo que hagan desde allí, ¿no? ¿Verdad? Desde Los Ángeles. Sí, pero creo que si busca oportunidad, si no hay una oportunidad, puede crear la oportunidad. Como dijo Sabela, que necesitamos que los doctores, los científicos también saben la importancia de ese tema. Por eso quisimos publicar el artículo para llegar a esas personas también, pero creo que sé más en lo que está pasando en los Estados Unidos, pero parece que hay otras oportunidades en otros países también y creo que con grupos así pueden averiguar sobre oportunidades también, pero es preguntar, es buscar, creo.
la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Noblejas. Ahora sí puedo hablar. Hola, no sé si me oís. Sí, lo escuchamos. Hola, bueno, soy Iñaki, yo soy afectado de Parkinson. Me gustaría hacer una pregunta acerca de la relación que tiene el Parkinson y la cafeína. Yo leí, de hecho tengo en mi canal de YouTube un vídeo que tiene más de 150.000 visitas, en el que la Universidad de McGill de Canadá exponía la clara relación que hay entre la cafeína y el Parkinson, pero luego, sin embargo, unos meses después se desdijo y dijo todo lo contrario a lo que había dicho en el estudio. Entonces, no tengo muy claro cuál es la relación entre la cafeína y el Parkinson. Pues esos estudios de cafeína son estudios epidemiológicos y la mayoría de los estudios indican un efecto protector de cafeína contra el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Pero solo en los hombres. Pero tampoco están muchas mujeres en esos estudios. Entonces, lo que está pasando a un nivel molecular, creo que no entendemos completamente cómo la cafeína relaciona con alfa-sinucleína y todo eso. No sé si contesto tu pregunta. Isabela o la doctora Ferro quizá me ayuda. Sí, luego por otro lado me surge el tema de que te dicen que la cafeína es, o sea, nos puede venir bien, pero luego a la vez nos trae problemas para poder dormir. Entonces al final esto es una locura. Pero vamos, sí, me has contestado la pregunta, muchas gracias. Creo que la doctora Ferro quiso Bueno, decir algo. hola, Yeah. buenas tardes, muchas Gracias. gracias. Primero y principal quería agradecerles a vosotras su trabajo impresionante. Muchas gracias por haberlo publicado y la verdad que quiero largar un poquito de ilusión de que las cosas avanzan poco a poco, pero van cambiando, que he ido en la última cita con mi neurólogo, me ha dicho que había leído el artículo de vosotras y que estaba por montar un circuito de atención personalizado o adaptada a las mujeres para las diferentes etapas de la vida, diferentes etapas hormonales, y me ha invitado a formar parte de este grupo, así que estamos por tener unas primeras reuniones para empezar a hablar con endocrinólogas, ginecólogas, y yo les hablé un poco de alimentación cíclica y dijeron que también podríamos agregar una nutricionista, así que estoy muy agradecida a vosotras por el trabajo que están haciendo. Y eso, animarlas a todas a que participemos en investigación y que exijamos que nuestros neurólogos y neurólogas nos traten de manera holística. Yo tengo una pregunta para la doctora Kiner, una pregunta que tengo dudas hace tiempo y que me gustaría preguntar en relación a, entiendo que nuestros tratamientos son tratamientos sintomáticos y que si los síntomas fluctúan a lo largo del ciclo, entiendo que la biodisponibilidad del fármaco y todas las cuestiones farmacocinéticas, pero ¿hay posibilidad de adaptar el tratamiento en relación a la fase del ciclo menstrual en la que nos encontramos o no es posible farmacológicamente? ¿Me entiendes? ¿O en English? Sorry. Repíteme el final de la pregunta otra vez. Que entiendo que los tratamientos son sintomáticos. El Sí. tratamiento no es curativo, sino es tratamiento de los síntomas. Por lo tanto, si los síntomas fluctúan, son más o menos en diferentes etapas del ciclo, ¿es posible adaptar la medicación o la dosis de la medicación a las diferentes etapas del ciclo o no es posible? Tiene que mantenerse una medicación estable. No, creo que es posible. De hecho, hablo a veces con mis pacientes más jóvenes que con su ciclo a veces la semana antes tomen un poco más medicina para controlar los síntomas. Claro, hay que vigilar que no está tomando mucho un día y mucho menos otro día, pero dentro de un range,
está bien cambiar la dosis para tratar los síntomas. Entonces, con el ciclo, yo creo que deben hablar los doctores sobre cómo manejar esos síntomas cuando se empeoren antes de la menstruación, por ejemplo, y si es tomar unas dosis extra de levodopa para controlar los síntomas o usar otros métodos de bienestar, el ejercicio, la respiración para manejar esos, how do you say off periods in Spanish? I don't say. Off, les llamamos off también, periodos Por off. ejemplo, pero sí, O apagados, creo que, apagados. sí. O durmiendo un poquito más. Pues, sí, es importante para trabajo con doctor. No, Yeah. no solo comunicar. Es mejor. Ok, gracias. Ah, Veo ¿tendremos tiempos otra para semana. unas más preguntas? Depende de la doctora Kinner. No sé cómo, si tenemos tiempo para dos o tres preguntas más. ¿Cómo? Sí, veo unos manos más. Podemos seguir un ratito, sí. Muchísimas gracias. Pues adelante entonces. Bueno, con más. muchas gracias. Aquí tenemos a Florencia. Ya puede. Sandra, soy Sandra. Oh, Oh, Mi otra pregunta vez. es para la doctora. A mí me han diagnosticado Ahora Parkinson hace 3 años, pero mi hormona del embarazo está presente en mi cuerpo. O sea, si me hacen un examen de pregnancy, aparece que yo estoy embarazada. ya, ¿Usted cree felicidades. pero I asked the doctor what is the reason for, but they cannot find what is the reason. Do you think the pregnancy hormone in my body is too related with my Parkinson diagnostic? Es una buena pregunta y en la literatura y también en la clínica oímos que para mujeres que asocian el diagnóstico o que aparecen los síntomas de Parkinson alrededor del tiempo de embarazo. Y no creemos que es el embarazo que causa el Parkinson, porque sabemos que los cambios en el cerebro empiezan mucho más antes, como 10 años antes de que se aparecen los síntomas motores. Pero el estar embarazada es un estrés tremendo en el cuerpo y un cambio drástico en los niveles de las hormonas. Y puede ser que ese estrés en el cuerpo hace que aparecen los síntomas que antes estaban bajo el nivel de detección. ¿Eso tiene sentido? Pero yo no estoy embarazada, o sea, sino que tiene... I am 50, I am en menopausia. Estoy en menopausia, pero lo único que está desbalanceado en my body es la pregnancy hormone. Si me hacen un test de sangre, if they make a blood test, it's being positive. In my pregnancy hormone, mi hormona del embarazo is raising little by little. Until now, they cannot find what is the reason for. Pienso que trabajando con el obstétrico, el ginecólogo o quizá endocrinólogo, para buscar la razón por qué. Pero No el Parkinson no causa eso. Okay, y la otra pregunta es, the cyclobenzaprine, do you think it work for some symptoms from Parkinson? Sí, el cyclobenzaprine es un relaxante muscular y a veces con Parkinson unos pueden tener mucha distonia o calambres de músculos
pero esas medicinas no trabajan a nivel del cerebro de dopamina. Entonces, y también puede causar mucho sueño, pero trabajando con su doctor hay que encontrar como el cóctel de medicinas que funciona bien para usted. Pero ¿se puede usar el ciclobenzaprine por long time? ¿Para largo tiempo? Bueno, yo creo, si me permiten, eso creo que es una pregunta concreta, Sandra, que debería hacerle a su médico. Creo que es importante que involucre a quien sea su médico habitual, que la conozca, que conozca su tratamiento. Si le parece, es más idóneo quizás que en este foro. No, pero es importante tener en cuenta que lo que hablábamos antes, que hay muchos médicos a nuestro alrededor, que no es solo el neurólogo, que también hay pues otros síntomas que nos afectan y que nos puede ayudar otro médico. Así que como quedan unas personas que quieren todavía participar, si no le importa, pasamos a la siguiente persona. Florencia había encendido el micrófono, tenía la mano levantada y volvemos a ti, Florencia. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Hola a todos. En primer lugar, agradecerles a COMPEDE Parkinson por acercar esta información. Como bien decía la doctora Kinner, es importante, y Isabela, es importante estar informadas. Eso es un tema nos da poder estar informadas, y yo siento que muchas veces las personas que no manejan inglés están en una clara desventaja porque no hay mucha información en español con respecto a estos temas, y mucho menos con respecto al tema de mujer y Parkinson. Yo reconozco, yo hace 8 años y medio que estoy diagnosticada. Mientras estaba menstruando, nunca había escuchado hablar de la relación de las hormonas con los síntomas del Parkinson, y me considero una persona bastante informada. Una de las cosas que yo quería plantear es la verdadera importancia de hacer estudios fuera de Estados Unidos, en América Latina, con realidades totalmente diferentes. Países donde falta medicación básica, países donde no hay variedad de medicación igual que la que hay en otros países, países donde no hay especialistas en movimientos anormales, sino neurólogos generales, con suerte, países donde la cultura hace que la mujer se postergue mucho más que en otros lugares, países donde los médicos son a veces muy orgullosos o muy reacios a abrirse, a formar equipos. Yo lo que terminé diciendo es, el líder del equipo es el paciente. Y a veces me doy cuenta de que la doctora Kinner hablaba mucho de converse con su doctor. Yo a veces me doy cuenta de que manejo información que el doctor no maneja, o que parte del equipo no maneja. No sé si al resto le pasa y no sé cómo lo manejan. Yo termino, hablo todo con mi neurólogo, pero termino tomando decisiones en base a mi información y sobre todo a lo que yo siento que mi cuerpo me indica, pues yo creo que al cuerpo hay que escucharlo mucho. Pero me parece así, celebro esta reunión, celebro que se esté pensando en una investigación en América Latina, me parece súper importante, y me parece que va a arrojar resultados sumamente diferentes que los que arrojan los estudios de Estados Unidos exclusivamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero que estoy completamente de acuerdo. Y hasta aquí en Estados Unidos, la mayoría de estudios incluyen hombres blancos, Caucasian men. Y incluso aquí tenemos una población grande de latinoamericanos que no participan en investigaciones tampoco. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que tenemos que ser más inclusivos, y no solo aquí, sino internacionalmente, para entender realmente cómo afecta
el biológico, los genes de otras poblaciones también. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien dicho. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos a Beatriz. ¿Ya puede? Yo creo que el tema de los médicos tenemos que apuntar, no al médico en sí, sino a los entes académicos que forman los médicos, porque ahí está el problema, la formación de los médicos. Acá en Argentina los neurólogos se basan más que nada en los síntomas clínicos, pero falta la contención emocional del paciente, más en las mujeres. Entonces creo que es un problema de formación de las universidades, que habría que revisar las currículas de las universidades en su formación. Por otro lado, le quisiera preguntar a la doctora una cosa estrictamente hormonal. Se la pregunté, si los abortos o las pérdidas de los niños tiene que ver como un preanuncio del Parkinson. No hemos visto eso, pero tampoco tenemos, creo, suficientes estudios acerca de ese tema, pero de lo que sabemos, no pensamos que la fertilidad, el poder embarazarse y tener un hijo saludable es afectado por el Parkinson directamente, pero tampoco es una cosa que hemos estudiado bien, y la doctora Osterban, que también es una de las coautoras de la publicación y que mencionó al principio Sabela, es obstétrico y también es mujer viviendo con Parkinson's, y también apenas dará luz a una bebé preciosa, pero ella quiere hacer un estudio internacional de mujeres con Parkinson's acerca del embarazo y la fertilidad, y creo que de ahí vamos a saber más, porque no hemos estudiado muy bien. Yeah. Me anoto como casuística porque he perdido 4 embarazos, tengo Parkinson genético y nunca me hice los estudios genéticos y estábamos totalmente sanos. Nunca encontraron la razón, por eso preguntaba. Gracias, Beatriz. Gracias. Tenemos una última pregunta, lo cual no quita, es la última pregunta para la doctora Kiner, pero después quien se pueda quedar 5 minutos más, que se quede, ¿de acuerdo? Pero por si ella tendrá que marcharse. Entonces, María del Carmen, si M del C significa María del Carmen, entonces abre tu micrófono. Nada, que yo también soy de Argentina, te agradezco todo lo que nos enriquece con estas charlas, pero se hace muy difícil en algunos de nuestros países, en nuestras provincias, ni siquiera conseguir un neurólogo y nada que ver un neurólogo especialista en movimientos que no se pueden controlar, y menos específicamente Parkinson o síndrome de piernas que se mueven y demás. Entonces es muy difícil con las obras sociales tener todo este background de diferentes especialistas. Es muy difícil avanzar en el tratamiento y que la realidad no te baje de un ondazo la buena onda que le pones a la enfermedad. ¿Me explico? ¿Cómo se hace con eso? ¿Cómo se lleva con eso? ¿No? Porque no sé si es la realidad en Estados Unidos pero acá se hace muy difícil. En partes rurales aquí sí, pero en otros países sí sabemos que no hay ni un neurólogo para la provincia,
el estado o el país a veces. Y creo en estos casos lo mejor que uno puede hacer es educarse a sí mismo para ser el experto en su enfermedad y a compartir con su doctor la información que consigue. Y creo que todavía es importante que encuentre a un doctor con quien tiene una relación abierta o que puede comunicar honestamente y fácilmente con su doctor, que se escucha el doctor a lo que dice. Pero sí, entiendo que hay partes de nuestro mundo donde ni hay un neurólogo para la gente y para navegar la enfermedad cuando no hay especialistas es más difícil, sí. Muchísimas gracias, doctora Kiner. Como decía, si te tienes que ir, adelante. Solamente, bueno, hay un par de manos más levantadas. Omar, te voy a robar un poquito más de tiempo, si no te importa. Quería, porque todavía está por aquí también, la doctora Ariadna Laguna del Hospital Valdebrón. Como os contaba antes, les contaba lo de la encuesta. Pues Ariadna, si quieres abrir el micrófono y contar un poco, robarle más tiempo a todo este público cautivo que tienes. Pero bueno, creo que es importante, ya que nos has acompañado hoy, pues, y te hemos mencionado, pues adelante. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias a Bela y al resto de compañeras por haber organizado esta charla en español que tan necesaria. Bueno, poco que añadir, la verdad es que lo has explicado y lo has resumido perfectamente, a la perfección. Vosotras fuisteis las que nos disteis nos pasasteis el testigo. Como comentabas, sin pacientes no hay investigación y nosotros lo único que hemos hecho es recoger esta necesidad que había de crear una encuesta en español para mujeres con Parkinson, para recoger datos sobre todos estos aspectos que hemos ido comentando hoy y que la doctora Kiner ha resumido de forma tan clara. Hemos estado en contacto con Ignacio Mata en Estados Unidos y junto a él hemos diseñado una encuesta en español para cubrir todos estos aspectos relevantes asociados a la enfermedad en mujeres. Y en breve, gracias a la ayuda de COMPE de Parkinson, pues vamos a lanzar esta encuesta. Va a ser una encuesta que se podrá realizar online a través de un cuestionario sencillo. Hemos intentado adaptar el lenguaje para que sea comprensible y que se pueda hacer en un plazo de tiempo razonable, recogiendo el mayor número de datos posibles. Y esta encuesta luego la vamos a analizar y poner también en contexto con los datos que recoge el doctor Mata en Estados Unidos y el resto de estudios que se están haciendo internacionalmente, porque el objetivo es sumar y entre todos pues llegar a comprender mejor la enfermedad y cómo abordarla y cómo mejorar el día a día de todas las personas afectadas. Así que nada, solo decir que ya tenemos todos los permisos y estamos preparando la campaña de difusión junto con COMPE de Parkinson y muy brevemente esperamos que antes del próximo Día Mundial del Parkinson en abril pues ya tengáis todos disponibles esta encuesta y en breve podamos seguir avanzando hacia el propósito común. Muchísimas gracias, Ariadna. Gracias a todos. Gracias, doctora Kiner, doctora Subramanian. Es siempre un placer. Me consta, sé que Masi tiene la mano levantada. Masi es un gran fan de la doctora Subramanian and your approach to yoga and to everything. I don't know, did you have an extra 2 minutes, Dr. Subramanian, or can we steal you for 2 minutes? Masi, por favor. I can't help it. I know that. Tienes que hacerlo rapidito, ¿eh? Rapidísimo. Thanks a lot. Muchas gracias por la presentación. Tu ver otras mujeres es fantástico. Una pregunta, más only reflexiones. Los pacientes al centro, pero los medicamentos son siempre los mismos. En el mundo, 10 millones de personas de Parkinson, pero las medicaciones son
muy poquito. Quindi anch'io il mio suggerimento è investire nell'investigazione sempre e adelante, fuerza. Gracias. Muchas gracias, grazie mille, Masi. Una vez más, gracias a todos, a todas. Un placer haber compartido este rato con PMD Alliance. Muchísimas gracias de corazón, de parte de COMPE de Parkinson, las doctoras Subramanian y Kinner. Bueno, que eso, nos quedamos sin palabras. Transmítanles, por favor, nuestro agradecimiento también al resto de autoras del artículo y esperamos que este sea el primero de muchos, que haya más oportunidades como esta de compartir y de seguir dialogando y de seguir luchando, como dice Iñaki, de seguir dando guerra y ser pesados para que nos oigan y para que no les quede más remedio que seguir organizando eventos en español. Y aquí estamos a su disposición desde siempre, para siempre. Un saludo muy fuerte. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.